Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias dentro de la temática del análisis numérico, es decir, del cálculo numérico y la programación aplicada. El planteo inicial es el siguiente. Si nosotros poseemos una ecuación, ¿sí? Podríamos de manera analítica también obtener su ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial lo que hace es plantear la razón de cambio de y respecto de x. Esta ecuación diferencial también es importante para nosotros porque de poseer la ecuación diferencial y hallando sus raíces, ¿sí? Como en este caso, para este ejemplo, en el cual tenemos la ecuación diferencial menos 2x al cubo más 12x al cuadrado menos 20x más 8,5, sabemos que de hallar las raíces de esta ecuación diferencial, nosotros lo que estamos encontrando en la ecuación real son posibles máximos y mínimos. Y de hecho, si lo volviéramos a derivar, podríamos encontrar si son realmente si son máximos o mínimos, ¿no? Por ese motivo, las ecuaciones diferenciales son muy importantes para nosotros. Y va a suceder que en muchos casos nosotros vamos a poseer la ecuación diferencial y no la función original, ¿sí? Si solo poseemos la ecuación diferencial, ¿podríamos plantear algún mecanismo para obtener la función original? Por supuesto que sí, ¿sí? Si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, seguramente planteando un método de integración, ¿sí? Podríamos obtener la función original, con una salvedad. Al momento de integrar esta ecuación diferencial, va a aparecer esta constante, ¿sí? Esta constante de integración, que lo que plantea es que existen infinitas funciones que satisfacen esta ecuación diferencial. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar plantear alguna condición auxiliar o inicial para que la función que nosotros obtengamos satisfaga a una única ecuación diferencial. Bien. En particular, nosotros vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas en las que la función incluye una variable independiente. Si estuviéramos trabajando con ecuaciones diferenciales que incluyen varias variables independientes, se las denominaría ecuaciones diferenciales parciales. Pero nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y en particular vamos a empezar a ver el método de Euler, que es el método más sencillo con el cual nosotros podemos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden con valor inicial. Es tremendamente sencillo, es muy rápida su programación, ¿sí? Pero debemos señalar también que es una de los métodos que puede llegar a generar mayor cantidad de error de redondeo si nosotros no elegimos bien el tamaño de h. El objetivo del método de Euler va a ser obtener una aproximación al problema del valor inicial que estamos planteando acá. Es decir, tenemos una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Con una única variable, ¿sí? X, en un intervalo a y b, ¿sí? En el cual conocemos para un valor inicial denominado a el valor de la función que va a ser igual a alfa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar en este intervalo a b unos puntos denominados puntos de red, ¿sí? Que van a existir en ese intervalo, ¿sí? Vamos a hacer también la suposición de que esos puntos de red están distribuidos uniformemente sobre ese intervalo, ¿sí? Y por lo tanto vamos a escoger un entero positivo denominado n que va a determinar el número de segmentos que conforman los puntos de red, ¿sí? Y por lo tanto, si ustedes recuerdan de manera análoga a cómo resolvíamos la integración numérica, vamos a ver que este n va a provocar que aparezca el término h, que h va a denominar el tamaño de paso, que es igual a b menos a sobre n, es decir, el tamaño, ¿sí? O la distancia que hay entre los sucesivos x u y que conforman nuestros puntos de red, ¿sí? Bien,
Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer las siguientes suposiciones, ¿sí? Como nosotros tenemos el punto de valor inicial, al cual vamos a denominarlo ahora P0, que incluye al valor en X, es decir, de las abscisas, y el valor de Y, es decir, el valor de las ordenadas, y lo vamos a, por simplicidad, lo vamos a denominar como f de X sub 0, ¿sí? Simplemente lo vamos a representar de esa manera. Entonces, si nosotros podemos encontrar o podemos contar con la derivada en ese punto, que podríamos contarlo porque efectivamente nosotros contamos con la ecuación diferencial, entonces lo que estamos por plantear es lo siguiente, según como se ve en este gráfico. Nosotros ahora tenemos lo siguiente, tenemos un x sub 0, el y sub 0, ¿sí? Eso conforma el punto P sub 0. Ese punto P sub 0 también lo vamos a llamar f de x sub 0. Y lo que vamos a plantear es que si bien nosotros no conocemos la forma de la función esta que está denominada acá como f de x, ¿sí? Podríamos hacer lo siguiente. Estimamos u obtenemos, mejor dicho, obtenemos la pendiente en el punto P sub 0, ¿sí? Es decir, esta pendiente que está acá, ¿sí? Para este punto. Si nosotros obtenemos esa pendiente, nos podemos hacer el siguiente planteo. Miren, si nosotros de esta fórmula despejamos I sub 1, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos obteniendo esta parte, ¿sí? Estamos obteniendo en la recta pendiente que hemos trazado, estamos obteniendo el valor de I sub 1. Ese valor I sub 1 evidentemente posee un error y no es el valor, ¿sí?, real dentro de la función f grande que tenemos acá para x sub 1, pero lo vamos a utilizar como una estimación. Y en eso va a consistir entonces el método de Euler. Básicamente nosotros hacemos lo siguiente. Con el P sub 0 trazamos la recta tangente. En esta recta tangente para un x sub 1, que sabemos que va a ser igual, en este caso x sub 1 va a ser igual a x sub 0 más h, ¿sí? Vamos a evaluar, vamos con este x sub 0 más h, en esta recta que hemos trazado, vamos a obtener el y sub 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, como vimos, ¿sí?, la recta, la tangente, ¿sí?, entre la recta tangente que hemos trazado entre x sub 0 y sub 0, se proyecta hasta x sub 1 y sub 1, y por lo tanto tenemos esta fórmula, ¿sí? Si de esta fórmula nosotros despejamos y sub 1, básicamente estamos obteniendo la fórmula que nos permite a nosotros estimar y sub 1 gracias a la recta tangente, que nos quedaría entonces de esta manera, que y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más h por la derivada en el punto P sub 0, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, como habíamos comentado hace rato, nosotros vamos a cometer un error, pero no obstante, nosotros vamos a poder utilizar esta fórmula como una fórmula de recurrencia para obtener una sucesión de aproximaciones de diversos puntos. Por ejemplo, para obtener los puntos I sub 1 hasta I sub n, vamos a utilizar la fórmula de recurrencia de, en el caso de I sub 1, va a ser igual a I sub 0 más h por la derivada en el punto P sub 0. Y así, en el punto I sub n va a ser igual a I sub n menos 1 por h por la derivada en el punto x sub n menos 1 y sub n menos 1. Por lo tanto, esta fórmula de recurrencia es la que se denomina como fórmula de recurrencia del método de Euler, ¿sí?, y que básicamente nos va a permitir a nosotros estimar, ¿sí?, una función gracias a una condición inicial, ¿sí?, que es lo que intenta reflejar este gráfico. Fíjense que evidentemente, como les decíamos, nosotros lo que estamos haciendo es aproximar
la función desconocida a través de un conjunto de segmentos formados por diversos pendientes realizadas en un punto, ¿sí?, que vamos estimando a partir del anterior. Y por lo tanto este va a ser nuestro error final, ¿sí? Si nosotros queremos aplicar este método, básicamente tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, miren, acá dice que tenemos la derivada, que es igual, o una ecuación diferencial, que es igual a menos 20i más 7 por e elevado a la menos 0,5 por x. Y la condición inicial es que para x igual a 0, y vale 5. Y nos piden que nosotros aproximemos por medio del método de Euler, ¿sí?, con h igual a 0,01 a la función en el intervalo 0 y 0,04. Entonces, básicamente el método de Euler nos dice lo siguiente. Para x sub 0, ¿sí?, igual a 0, y sub 0 va a valer 5 porque viene dado por la condición inicial, ¿sí?, que es esta que está acá, ¿sí? Eso viene dado por la condición inicial, ¿sí? X sub 1 va a valer 0,01. ¿Por qué va a valer 1,0? ¿Por qué va a valer 0,001? Y bueno, porque nuestro h, nuestro tamaño de paso es 0,001. Entonces, x sub 0 más h nos va a dar este valor. Y sub 1 se va a estimar básicamente utilizando la fórmula de recurrencia de Euler, ¿sí? Y sub 1 va a ser igual a i sub 0 más h por la derivada en i sub 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? I sub 0 sabemos que vale 5, ¿sí?, que lo traemos de acá, de este valor. Sabemos que vale, ¿sí? H sabemos que vale 0,01. Y la derivada significa que en esta fórmula de la derivada que nosotros tenemos, reemplazamos. Donde dice x, reemplazamos con 0, y donde dice y, reemplazamos con 5, ¿sí?, que eso es lo que está escrito acá. Y por lo tanto, para nosotros, i sub 1 va a valer 4,07, ¿sí? Este resultado que nosotros obtuvimos lo podemos utilizar, ¿sí?, para hacer la aproximación del siguiente valor de i sub 2, ¿sí? Fíjense cómo. Fíjense que, entonces, x sub 2 ahora va a valer 0,02, porque es igual a x sub 1 más h, ¿sí? O sea que este valor le sumamos de nuevo, le volvemos a sumar más h, y entonces vamos a obtener la fórmula que necesitamos. Y nuevamente, aplicando la fórmula de Euler, vamos a tener que i sub 2 va a ser igual a i sub 1, pero i sub 1 es lo que nosotros hemos calculado previamente. H ya sabemos que vale 0,01, y ahora tenemos que obtener la derivada, ¿sí?, la derivada, esta parte, la derivada en 4,07, ¿sí? Por lo tanto, esto que está escrito acá de menos 20 por 4,07 más 7 por e a la menos 0,005 resulta de reemplazar en esta ecuación diferencial donde dice i con el valor que recién hemos estimado de i sub 1, ¿sí?, y donde dice x el valor de x sub 2. Entonces eso nos va a dar ahora nuevamente un i sub 2 que es igual a 3,32565. De esa manera nosotros seguimos repitiendo nuestra aplicación de la fórmula de recurrencia y vamos a obtener los diversos puntos que representan para nosotros el método de Euler para obtener la función. Esto es fácilmente programable, ¿sí? La idea es que ustedes lo puedan desarrollar en Scilab. Entonces ahora vamos a proceder entonces a desarrollar el algoritmo en Excel, y esto les va a ayudar a ustedes a que lo puedan desarrollar en Scilab, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Resolvemos el mismo ejemplo que recién hemos planteado a mano, ¿sí? Y sabiendo que la solución analítica es esta, ¿sí? Esto que está acá, i sub n igual a i sub n menos 1 más h por la derivada en el punto anterior, es justamente el método de Euler. Delta de i es justamente h por la derivada en el punto anterior. Bien, entonces fíjense cómo nosotros planteamos esto.
lo voy a volver a reproducir. Primero planteamos acá, en algún lugar definimos la variable h, que en este caso va a ser 0,01. ¿Por qué? Porque nos lo indica acá como condición. H va a valer 0,001, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos planteado esto, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que determinar nuestros x sub i, ¿sí? Que van desde 0 hasta 0,04. Entonces, yo voy a poner acá una n, voy a poner aquí n, para indicar la cantidad de iteraciones que nosotros vamos a realizar usando este método, y x sub n va a indicar entonces el valor de los sucesivos x sub i, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que el primer valor viene de x sub 0, vendría a ser x sub 0, este que está acá, va a ser el valor que nos da acá como condición inicial, ¿sí? Que está marcado aquí. Entonces fíjense que nuestro primer x sub 0, ¿sí? Vale 0. Entonces acá yo voy a colocar 0, ¿sí? 0. Luego, los sucesivos valores que nosotros vamos a obtener entre 0 y 0,04 viene dada por la distancia h. O sea que este que está acá, que vendría a ser x sub 1, ¿sí? Va a ser igual a el valor anterior más h, ¿sí? Más h. Y este h lo voy a colocar de esta manera para que quede fijo, ¿sí? Entonces, de ahí ya sabemos nosotros que estamos obteniendo, ¿sí? El valor de h. Y entonces lo vamos a extender hasta que cubramos nuestro 0,04, ¿sí? Esto también le quedaría x sub 2, sería 0,02, x sub 3 sería 0,03 y x sub 4 sería 0,04. Bien. Ahora vamos a colocar una nueva columna que se va a llamar I sub n de Euler, ¿sí? De Euler, ¿sí? Que como vimos la primera vez, ¿sí? Como condición inicial nos están dando que para x sub 0 igual a 0, ¿sí? El valor de la función vale 5. Esa es nuestra condición inicial. Entonces acá simplemente vamos a colocar que el valor es 5. Y lo vamos a verificar con el I sub n real, que sería el valor de la función, ¿sí? Cuando x vale 0, que sería evaluarlo en esta función, la solución analítica, la verdadera función. Entonces, para lograrlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá vamos a calcular, ¿sí? El valor de la función en ese punto, que sería equivalente, fíjense que dice que es igual a 5 por, en este caso, la función exponencial, ¿sí? De menos 20 por x, pero x para nosotros es x sub 0. Entonces vamos a seleccionar esta celda. Vamos a cerrar, más 7 sobre 19, lo voy a escribir así, por nuevamente la función exponencial evaluada en menos 0,5 por x, que de nuevo sería este valor que está acá, ¿sí? Menos nuevamente la función exponencial, ¿sí? De menos 20 por x sub 0. Ahí está. Entonces, de esta manera, si nosotros le damos Enter, obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Este I real, entonces ya lo podemos evaluar para todos los puntos y tendríamos en esta columna el valor de la función real para los diferentes puntos de nuestra parrilla de datos, ¿no? Que habíamos descrito hace rato. Ahora, ¿sí? El siguiente procedimiento, fíjense que sería intentar calcular el método de Euler. Fíjense que el método de Euler es igual a I sub n-1 más h, que ya lo poseemos, por la derivada en el punto anterior. Entonces sería interesante que primero calculemos la derivada en el punto anterior, que es lo que intentamos expresar en esta columna que representa la derivada, es decir, I'
igual a la diferencial de y respecto de x, ¿sí? La vamos a calcular como un elemento previo para poder recién calcular el delta de y, ¿sí? O sea, el incremento de y. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, es la evaluación de la derivada en ese punto. Nosotros tenemos la ecuación diferencial. Entonces, en este caso sería igual a menos 20 por y, pero y, sabemos, nuestro y de Euler es igual a esto, ¿sí? Más 7 por la función exponencial, ¿sí? De menos 0,5 por x, que es nuestro punto x sub 0 en este caso, ¿sí? Y con eso entonces nosotros tendríamos este valor menos 93. Bueno, y ahora que hemos obtenido este valor de la derivada, nosotros ya estamos en condiciones de obtener esta parte de la fórmula del método de Euler, que es básicamente el incremento en y que vamos a generar, ¿sí? Que se va a generar, o sea, el incremento que nosotros vamos a generar en y, que se tiene, fíjense, como h por la derivada. Entonces, acá vamos a poner, esto lo voy a copiar acá, directamente, no, lo control C, lo voy a pegar aquí, para que se vea que es delta de i, ¿no es cierto? Y va a ser igual, entonces, a esto que habíamos generado por h, pero h es este valor que está aquí. Entonces lo voy a seleccionar, lo voy a poner de esta manera para que quede anclado, y entonces ya obtuvimos el incremento. Entonces, ahora podemos terminar de calcular definitivamente el método de Euler, es decir, la fórmula total, la que nos permite a nosotros estimar el siguiente valor de i, que dijimos que va a ser igual a i sub n menos 1 más, ¿sí?, delta de i. Ahora nosotros necesitamos entonces calcular el valor de i sub 1. Y el valor de i sub 1 va a ser igual a i sub n menos 1, es decir, i sub 0. O sea que vamos a seleccionar este valor más, fíjense, el incremento o el incremento en i, es decir, lo que hemos calculado previamente acá. Entonces, fíjense que de esa manera nosotros obtenemos el siguiente valor del método del valor, y de esta manera entonces nosotros obtenemos nuestro valor próximo de I sub i, ¿sí?, que es 40,7. Que fíjense que no coincide con el i real, o sea que evidentemente hay un error, y entonces nosotros podríamos estimar ese error, por ejemplo, estimándolo a través del error relativo porcentual, que sería igual en este caso. ¿A qué sería igual en este caso? Bueno, sería igual, si lo ponemos de esta manera, sería igual al valor absoluto y al valor real, que sería en este caso este, menos el valor aproximado sobre, ¿no?, todo eso sobre el valor absoluto, ¿sí?, del valor real, es decir, este, ¿sí?, que en este caso, como vemos, en la primera instancia nos da 0 y en la segunda instancia nos da este valor. Si lo ponemos en términos de porcentajes y hacemos que aparezca un poco más, vamos a ver que estamos cometiendo un error interesante, ¿no? Una vez que hemos terminado de hacer esto, entonces ya podemos volver a repetir todo, ¿no? El e de este que está acá, podemos ver que va a ser igual. Entonces, si nosotros extendemos esto, nos va a dar como estos resultados, ¿sí? El incremento nos va a dar estos resultados, y por lo tanto nuestros i de Euler nos van a dar estos resultados. Y los errores que cometemos entonces quedan manifestados de esta manera, ¿no? El método de Euler tiene un problema, que es que genera un error importante. Ya habíamos visto aquí, como vimos en nuestro gráfico, el error que se comete puede ser muy importante, ¿sí?, y que se puede disminuir si nosotros hacemos que nuestros h cada vez sean más pequeños. Pero si recordamos, vimos que no siempre es posible disminuir el h, y en caso de disminuirlo, en algún momento, si bien se disminuye el error de truncamiento, aumenta el error de redondeo.
Así que va a ser necesario utilizar otros métodos, ¿sí?, que nos permitan calcular o hallar la solución de la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí?, sin las limitantes que nos ofrece el método de Euler. Uno de esos métodos es justamente el método EUN, que es una mezcla entre lo que sería el Euler mejorado y el Euler modificado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a obtener dos derivadas, ¿sí?, una en el punto inicial y otra en el punto final. ¿Para qué vamos a obtener dos derivadas? Para luego promediarlas, ¿sí? Al promediar nosotros estas dos derivadas, el objetivo va a ser generar una pendiente que se ajuste mejor a la función real, ¿sí? Entonces, aplicando el método de Euler, ¿sí?, nosotros vamos a realizar una predicción intermedia que está denotada de esta manera, ¿sí?, como I supra 0 de I sub 1 de I sub I más 1 igual a I sub I más f de x sub I sub I por h. Es decir, estamos aplicando simplemente el método de Euler, ¿sí? Solamente que aplicar este método de Euler nos genera a nosotros una aproximación de I que no va a ser la definitiva. Por eso se la va a llamar predictora, ¿sí? El objetivo va a ser utilizar esta aproximación que hemos obtenido, ¿sí?, para calcular nuevamente su derivada. Obtenemos la derivada de ese punto. Pero luego nosotros vamos a estimar la pendiente promedio de la siguiente manera. La pendiente promedio va a ser igual a la pendiente en el punto inicial más la pendiente en el punto final dividido 2. ¿Sí? Esa es la pendiente que nosotros vamos a utilizar luego, ¿sí?, para volver a utilizar el método de Euler, ¿sí?, y calcular el I sub I más 1. ¿Sí? Vemos que I sub I más 1 va a ser igual a I sub I más la derivada, ¿sí?, en el punto inicial más la derivada en el punto final dividido 2 por h. ¿Sí? O sea, de esta manera nosotros esperamos poder mejorar la aproximación. Estos gráficos que están acá están indicando cómo primero utilizamos la filosofía del predictor, ¿sí?, para calcular la pendiente en el punto final, ¿sí?, y luego, ¿sí?, utilizar esa pendiente para calcular junto con la pendiente del punto inicial, ¿sí?, una corrección, ¿sí?, de la pendiente que utilizamos. Y luego de esa manera aplicamos, ¿sí?, de nuevo Euler para obtener el resultado final. Ahora tenemos un ejemplo en donde se nos pide que resolvamos la siguiente ecuación diferencial: y' igual a 4 por e elevado a la 0,8 por x menos 0,5 por y, cuya condición inicial es x igual a 0, con x igual a 0 y va a valer 2, aplicando el método de Euler con h igual a 1 y en el intervalo 0 y 4. ¿Sí? También nos da que la solución analítica en este caso es esta, que nos va a permitir únicamente en este caso estudiar o analizar el error que cometemos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dijimos que lo primero que vamos a hacer es evaluar la pendiente en x sub 0 y sub 0, es decir, obtenemos la pendiente, ¿sí?, como lo hacíamos en el método de Euler. En este caso, fíjense que reemplazando los valores nos va a dar que la pendiente vale 3. ¿Sí? Esta pendiente nosotros la utilizamos ¿para qué? Para calcular la estimación de I sub I más 1 en supra 0, es decir, utilizar el método predictor. ¿Sí? Y por lo tanto, si nosotros reemplazamos aquí, nos vamos a ver que I supra 0 sub 1 nos va a dar 2 más 3 por 1 igual a 5. ¿Sí? Donde si nosotros reemplazamos podemos ver que este 2 que está acá, ¿sí?, es el resultado de la condición inicial. ¿Sí? Dijimos que para x sub 0 iba a valer 2. 3 es el valor que hemos obtenido de la derivada, ¿sí?, y 1 evidentemente es el tamaño de h. ¿Sí? O sea que es la aplicación de los valores que obtenemos acá, ¿no? Y de esa manera entonces resulta
que en este caso, si nosotros aplicáramos el método de Euler, ¿sí? El I sub 1 valdría 5. Pero en este método no finaliza ahí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mejorar el estimado I sub I más 1 mediante la primero obtención de la pendiente en ese punto que hemos obtenido, es decir, la derivada, ¿sí? En el punto I sub 1 que hemos estimado mediante Euler. Que va a ser simplemente aplicar esta fórmula de la derivada, ¿sí? Para el valor, para este valor donde I vale 5 cuando X vale 1. Y eso nos da entonces como resultado la derivada esta que está aquí. Entonces ahora que ya poseemos ambas derivadas, ¿no? Ya poseemos esta derivada y poseemos esta derivada, podemos estimar, ¿sí? Podemos estimar la derivada promedio de la siguiente manera. ¿Cómo? De esta manera. Hacemos que sea igual a 3 más 6,402164 dividido 2 y por lo tanto ya tendríamos nuestra derivada. Con esta derivada ahora nosotros ya podemos obtener o aplicar la fórmula de Euler en modo corrector para estimar el siguiente valor de I sub I más 1, ¿sí? Es decir, el I sub 1. Va a ser igual básicamente a I sub I más la derivada recién obtenida, ¿sí? Por H. Y eso entonces nos va a dar como resultado este valor que se puede observar aquí, en donde justamente hemos logrado obtener una aproximación, ¿sí? de I sub 1, ¿sí? En donde mejoramos el resultado que se obtendría si aplicáramos únicamente el Euler común o simple. Bien, lo que se suele hacer normalmente es generar una tabla. Fíjense que entonces acá ya podemos evaluar y comparar los resultados, ¿no? Obtenemos los valores del Euler, del método, obtenemos los valores de Eum, ¿sí? Y los comparamos con el valor verdadero y fíjense que obtenemos esta aproximación. Bueno, esto también lo vamos a tener aquí, lo podemos observar. Tenemos el mismo ejercicio en donde tenemos indicados cuáles son las fórmulas del predictor, de la pendiente y del corrector. Sabemos que h en este caso es 1 y la cantidad de iteraciones del corrector es 1. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces repetimos de la misma manera, ¿no? Vamos a poner n para indicar que es el índice del x sub n que vamos a trabajar, ¿sí? Como el paso h es 1, fíjense que tenemos 0, este va a ser, fíjense que si yo reemplazo esto, sería empiezo a borrarlo todo de nuevo, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera, ¿no? X sub 0 vale 0, ¿por qué? Porque estaba puesto como condición inicial acá, ¿sí? X sub 0 es igual a 0, ¿sí? Y entonces X sub 1 va a valer 1 porque el paso de H es igual a 1, o sea que este sería igual a X sub 0 más H, que sería este acá y que lo voy a colocar anclado, ¿sí? Entonces de esa manera ya quedaría x sub 1 y extendiéndolo podríamos obtener todos los valores x sub i entre 0 y 4, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, en primer lugar, la primera parte que tenemos que evaluar es la parte de Euler, ¿no es cierto? Es la parte de Euler. Entonces, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es obtener la derivada en este punto, ¿sí? En x sub 0. Donde, fíjense que yo acá tengo otra columna que se llama irreal, ¿sí? En donde el primer valor vale 2, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde lo obtuve De la aplicación de la fórmula real, ¿no? De esta fórmula que está aquí. Yo reemplacé la fórmula esta que está acá, ¿sí? Esta fórmula, la expresé en esta columna, ¿sí? En esta columna. Entonces, ¿sí? Bueno, me dio 2, que era lo que se esperaba, me tenía que dar 2. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular la derivada. Para calcular esta primera derivada, en este punto, fíjense que tenemos que usar esta fórmula que está aquí, ¿sí? Está acá,
¿sí? Cuando nosotros aplicamos esta fórmula, ¿sí? Acá, y está, fíjense que está representada aquí, donde 4 es 4 por epsilon, la función epsilon de 0,8 por x, ¿sí? Donde este x es nuestro x sub n igual a 0, por eso ahí dice ISO I, la columna I, fila 14, menos 0,5 por I, donde en este caso I, fíjense que es O14, que es el valor de la función real, que en este caso lo puse ahí. Y eso nos da entonces la derivada, ¿no? Nos da la derivada, ¿sí? Esta derivada es importante que nosotros la tengamos porque, como vimos, se corresponde con esta parte, ¿sí? Se corresponde con esta parte, que es la parte, ¿sí?, del método de Euler y que es necesaria en el predictor. Teniendo ya la derivada, ¿sí?, y teniendo I sub I, ¿sí?, y teniendo H, nosotros podemos calcular el valor del predictor, ¿sí? O sea que por eso aquí, ahora, fíjense que el predictor es igual a la columna 0,14, que es el valor de la función anterior, ¿sí? O sea, el valor inicial, en este caso 2, ¿sí?, más la derivada anterior, o sea, J14, o sea, la derivada, ¿sí?, por H, que ya lo teníamos indicado aquí, ¿sí? Y eso me da entonces 5, ¿sí? Entonces, fíjense que ya ahora tenemos el predictor, ¿sí? Entonces, ahora nosotros podemos calcular la derivada en este punto que tenemos aquí, ¿sí? La derivada en este punto. ¿A qué va a ser igual? Fíjense, es igual a 4 por la exponencial de 0,8 por la columna I, fila 15, es decir, este valor que está acá, ¿sí? Y 15, ¿sí? Es decir, este valor, ¿sí? Podemos obtener la derivada en ese punto, ¿sí?, menos 0,5 por KI, donde I ya habíamos visto que en este caso es este valor que obtuvimos previamente, ¿sí?, el 5 que obtuvimos, ¿sí? Y entonces de esa manera obtenemos la derivada del predictor, ¿sí? Utilizamos el siguiente punto X sub I, ¿sí?, y la estimación del valor I en ese lugar, ¿sí? Por eso es como que en el método de Euler hemos obtenido que para X sub 1, Y sub 1 va a valer 5. Bueno, ahora calculamos la derivada en ese punto, ¿sí? Entonces eso nos da a nosotros 0,64, 21, 63, 714. Bien, entonces ya teniendo esta derivada y esta derivada, nosotros podemos obtener la derivada promedio, que sería esto que está acá. ¿Y cómo se obtiene esa derivada promedio? Para obtener la derivada promedio, ¿sí?, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que dice la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Me voy a posar acá. Y dice que es igual. Justamente es igual a J14, es decir, la derivada inicial, ¿sí?, en el punto inicial, más L14, que es la derivada del predictor, ¿sí? Entonces, dividido 2. Entonces, de esa manera obtenemos la pendiente promedio. Una vez que ya tenemos la pendiente promedio, ahora recién nosotros podemos generar, ¿sí?, el código o aplicar el método de Euler en modo corrector, que sería nuevamente aplicar, fíjense, sería nuevamente aplicar, ¿sí?, la fórmula de Euler, ¿sí?, donde que es igual a I sub I, en este caso 0,14, fíjense que sería 0,14, sería este valor que está acá, el valor real, ¿sí?, 0,14, la primera vez, más M14, ¿sí?, que es la pendiente de, ¿sí?, este que está acá, ¿sí?, multiplicado, ¿sí?, por H, que vale, en este caso, es la columna H10, ¿no es cierto?, acá. Y eso nos da este resultado del corrector. Una vez que obtenemos esto, ¿sí?, en el siguiente ya no utilizaríamos estos valores que tenemos del irreal, sino que utilizaríamos los valores que hemos ido obteniendo previamente. O sea que acá sería igual, en este ya no sería 14, sino que acá ya utilizaríamos el valor anterior, que en este caso sería
la columna n. Y por lo tanto después copiamos todos los valores y de esta manera quedan generados los valores estimados de i en base a los valores previos que nos otorga el corrector. Este mismo método, ¿sí?, del corrector se puede aplicar varias veces con el objetivo de poder mejorar la aproximación que nosotros ponemos. Esto es lo que está escrito acá, pero este método tiene la particularidad de que puede mejorar o corregir la predicción de i sustituyendo el resultado que hemos obtenido de i sub 1 nuevamente en la fórmula de en la fórmula 1, esta que está indicada acá, es decir, en la misma fórmula del corrector. Si nosotros el resultado i sub i que hemos obtenido la volvemos a alimentar acá como una fórmula de recurrencia, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a entrar en otro proceso iterativo por aparte que busca corregir los valores. Fíjense que eso es lo que se hizo acá, por lo menos 2 veces, ¿sí? Para i sub 1, ¿sí?, habíamos obtenido primero este valor, ¿sí?, de 0,70, 10, 8, 19, y lo hemos vuelto a utilizar acá y nos generó esta solución que es 6,275811, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Si a este resultado que obtuvimos, que es 0,70, 1082, lo volvemos a colocar en la fórmula 1 y la resolvemos, vamos a obtener un nuevo valor de i sub 1, que en este caso sería 6,275811. Y si la volvemos a retroalimentar, nos va a generar otro valor. ¿Qué quiere decir ahí? Que estamos iterando dentro de esta misma fórmula y obteniendo nuevos valores, que en este caso va a ser lo que nos va a generar una aproximación mejor. O sea que esta fórmula del Euler, este método EUN, tiene dos fórmulas iterativas internas que podemos utilizar, ¿sí? De hecho, fíjense que en el apunte indica que estos serían los resultados que nosotros habríamos obtenido con una sola iteración, ¿sí?, que son estos que están aquí, que deberían coincidir con estos que están acá, fíjense que sí coinciden, y que para 15 iteraciones internas de la aplicación de esta fórmula que está acá, ¿sí?, obtenemos mejores aproximaciones en porcentaje de término de error. Bien, entonces de esta manera ustedes pueden trabajar con estos dos métodos por ahora, ¿sí? Lo que se va a hacer es colgar el archivo de Excel y también el video, ¿sí? Nos vamos a ver en la próxima semana para ver el método de Rungecuta. Nos vemos en el próximo video.